Vamos a ver esta etapa que ha sido conocida como el Gran Cisma de Occidente, donde llegaron a haber no solamente 2, sino 3 papas de manera simultánea, y cada uno de ellos reclamando ser el sucesor legítimo de San Pedro. Un periodo que se desarrolla aproximadamente entre el 1378 y el 1418. Se le nombra como el Cisma de Occidente para distinguirlo de aquel Gran Cisma de Oriente en el 1054, donde se divide la Iglesia Católica Occidental de la Oriental. Ahora, hablemos de este Cisma de Occidente. Entonces, lo vamos a dividir en 3 partes. Esta es la primera. El Cisma de Occidente va precedido por aquel periodo de tiempo que se le va a conocer también como la cautividad babilónica de la Iglesia. Es un periodo caracterizado en el cual el pontificado romano se va a encontrar en su establecimiento como residencia en Francia, especialmente en Aviñón, a partir del 1305 con Clemente V. Van a haber otros papas que también serán franceses o aviñoneses, que son Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI. Vamos a encontrar otros más hasta ir llegando hasta Gregorio XI, que es cuando logra establecer la sede nuevamente en Roma, en el 1377. El periodo de Aviñón está caracterizado por cada vez una más centralización en el poder y la jurisdicción reunidas en las manos del sumo pontífice, pero lo cual no es algo exclusivo del papado, sino que incluso se iba dando en las monarquías europeas una centralización cada vez más, donde el poder se quedaba en manos del rey, a diferencia de antes que era distribuida con los grandes señores feudales. En este sentido, el pontificado también va a ser esta organización casi perfecta donde se centraliza estos poderes al mismo tiempo que los distribuye en una administración y gobierno que se dividía en tribunales, en cámaras y en otros organismos, etc. Como fueron característicos, como fueron aquellos esencialmente la Cámara Apostólica, el Consistorio Apostólico, y que juntamente con esta centralización del poder se crecía más la soberanía y autoridad del papado. Por eso muchos de los colegios cardenalicios se oponían a esto. Pero bueno, en otro video podemos hablar especialmente de este periodo de la cautividad babilónica, que a grosso modo vino a terminar en perjudicación de la vida religiosa por los altos impuestos a los cuales se sometía al pueblo, y especialmente a aquellos países que estaban en guerra con Francia. ¿Por qué? Porque dentro de este periodo del siglo XIV es cuando también se desarrolla la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces el papado, al estar en Francia, muchas veces los fines del papa se confundía con los intereses políticos de la corona francesa, lo cual trajo el descontento no solamente de los países que estaban en guerra contra Francia, sino del pueblo que se sometía a grandes explotaciones económicas y grandes impuestos tributarios. De hecho, una persona sobresaliente en este periodo histórico es el Papa Juan XXII, quien va a ser el artífice de la reforma de la fiscalización pontificia o de la estructura administrativa compleja de impuestos eclesiásticos, que redundaron, vuelvo a repetir, en perjuicio de la vida religiosa. Si bien es cierto, hubieron también papas que, como Urbano V, va a ser considerado como beato por el Papa Pío IX en 1870, uno de los primeros papas que han sido considerados como humanistas. Tienen sus luces y oscuridades como todo relato histórico. Sin embargo, hay historiadores que dicen que las acusaciones que se le han hecho al papado de esta época de simonía, de absentismo, pluralismo, corrupción, avaricia, algunas son exageraciones, otras quizá radicalmente falsas, que de alguna manera contribuyeron a que en la población y en el mundo eclesiástico surgiera este sentimiento profundo de descontento y que impulsara a este también sentimiento de un anhelo de reforma, que se iba de hecho a vincular más bien al aspecto moral y de costumbres y no teológico y dogmático, el cual sí se va a ver reflejado esto en el siglo XVI en la Reforma Protestante, como lo conocen los protestantes, y la rebelión protestante, como le llaman los católicos, introducida, según los católicos, por la herejía de Lutero. Entonces, en el fragor de esta circunstancia es cuando por fin Gregorio XI logra trasladar la sede pontificia a Roma en el 1377, pero al año él fallece.
Es aquí donde del 27 de marzo, que es el fallecimiento de Gregorio XI, al 7 de abril, que es la fecha en que se inicia el cónclave para escoger al nuevo papa, se dice que ya habían rumores de que la gente estaba pidiendo un papa romano y que la gente estaba desconfiando del colegio cardenalicio porque la mayoría estaba constituido por cardenales franceses y tenían miedo de que ellos pusieran a un papa francés nuevamente que trasladara una vez más el pontificado a Francia. Se dice que un romano paró a un cardenal y le gritó que quería un papa romano, quizás con amenazas. Al momento de iniciarse el cónclave habían 16 cardenales. Esto por petición última del Papa Gregorio XI cuando estaba en vida, de que no esperaran a los demás, pues habían algunos en Aviñón, en Francia, y otros que estaban en Amiens por envío del propio Papa Gregorio para la conciliación con los florentinos. Por esta razón solamente habían 16 cardenales, de los cuales se encontraban divididos por 3 partidos, unos conocidos como los limosinos, otros italianos y franceses. Los limosinos habían tomado predominancia en 4 papados anteriores, y los franceses e italianos ya no estaban dispuestos a aceptar que otra vez triunfaran el partido limosino dentro del colegio cardenalicio, por lo cual hicieron una alianza de escoger a un papa que pudiera ser una especie de un papa neutral, ni romano, porque entonces la gente iba a pensar que por la presión de la población habían escogido a un papa romano. Entonces, cuando se iba a reunir el cónclave, se dice que en el patio del Vaticano, porque de hecho el cónclave se llevó a cabo en los departamentos ordinarios del Palacio Vaticano, ya que estos cardenales fueron valientes, porque por esta presión bien hubieran podido esconderse en el Palacio de Sant'Angelo, que era bastante seguro, y de hecho tenían el apoyo de las familias más poderosas de Roma. Pero aún viendo la turba que se levantó y llegó una turba armada gritando que querían un papa romano, ellos no tuvieron temor, aunque sí presión. Se dice que cuando iba a comenzar el cónclave, algunos lograron entrar en el palacio, lo cual hizo que por fin tuvieran que sacar a todas estas personas y taparan todo de tal manera que no hubiera contacto con nadie del exterior. Se llevó varios días esta reunión. Afuera cada vez se presionaba más de que querían un papa romano o al menos italiano. Es aquí cuando estos 16 cardenales van a hacer su voto para elegir al nuevo papa. De tanto tiempo que se estaba extendiendo el cónclave, por fin van a escoger a Bartolomeo Prignano. De hecho, él no estaba dentro del colegio cardenalicio, sino estaba afuera. Y Bartolomeo Prignano es quien tomará el nombre Urbano VI. Y para seguir viendo esta temática, les invito a que sigan el siguiente video. Esta es la primera parte, a la manera de introducción, y en la segunda vamos a ver cómo es que llegó a entonces a haber 2 papas al mismo tiempo y después 3. Es interesante y les invito a que se suscriban, compartan, le den un like y comenten en la caja de comentarios.